Muchas personas se desesperan por buscar un poco de paz y tranquilidad. Inclusive están dispuestos a pagar por encontrar paz y tranquilidad en un mundo tan agitado como el nuestro. Por ejemplo, en algunas grandes ciudades existen habitaciones exclusivas, que no hay bulla, que no hay ningún tipo de ruido. El verdadero descanso también tiene un costo. Y no hablo solamente de un descanso físico, hablo de un descanso que solamente Cristo nos puede dar. Por eso, el propósito de la lección de esta semana tiene que ver con el costo del descanso en la tragedia vivida por el rey David. Sean todos bienvenidos al repaso de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección número 4. Esta lección lleva por título El costo del descanso. En el repaso de la lección de esta semana analizaremos dos puntos principales. En primer lugar, miraremos los pensamientos pecaminosos conducen a actos pecaminosos. Y en segundo lugar, veremos contrito y humillado. El versículo de memoria de esta semana se encuentra en el libro de Salmo 51, versículo 10. La palabra de Dios menciona lo siguiente. La palabra de Dios dice así: crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Pues el texto bíblico nos habla de que David quería un corazón nuevo y quería también permanecer en los caminos de Dios. Más adelante explicaremos un poco más sobre este texto bíblico que hay que memorizar. Pero ahora nos centraremos en la primera sección titulada Los pensamientos pecaminosos nos conducen a actos pecaminosos. Vamos a analizar el episodio o el capítulo más triste de la vida del rey David. Y vamos a mirar entonces en la palabra de Dios, segunda de Samuel, capítulo 11. Capítulo 11 y versículo 2 y 3. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículos 2 y 3, dice la palabra de Dios así: un día, al caer la tarde, se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, cuando vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa, dice la palabra de Dios. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías el Eteo. Pues la palabra de Dios comienza contándonos una historia que tiene que ver con el rey David, que tiene que ver con el reinado del rey David. Pues la historia cuenta de que en el tiempo que David debía estar en batalla, debía estar en guerra, pues él envió su ejército a la batalla y él se quedó en casa. Y entonces se quedó en casa y después de dar una siesta, dice la Biblia que él se despertó y entonces al estar paseando vio a Betsabé y la deseó. Y entonces mandó a llamar a Betsabé y Betsabé vino. Entonces cuando vino Betsabé, pues llegó y se acostaron, pasaron la noche juntos y entonces David cayó en el pecado de adulterio. Ahora bien, pasó el tiempo y Betsabé mandó a decir al rey David que estaba embarazada. Ante esta situación, David pues se vio preocupado porque sabía que a Betsabé lo podrían apedrear, la podían matar porque las leyes de aquellos tiempos decían eso. Y también el reinado de David por su parte corría riesgo, corría peligro, porque si se llegara a saber esto, Urías y la gente, los soldados, podían armar una revuelta contra el reino de David. Entonces, ante esta situación, David hizo dos cosas. La primera de ellas fue David mandó a llamar a Urías
para que Urías viniese y pudiese acostarse con su esposa Betsabé y entonces hiciera creer de que el hijo que tenía en el vientre era de Urías. Pero ante esta primera situación que hizo David, Urías no accedió. Urías era un soldado muy leal y cuando vino, Urías dijo, no voy a hacer tal cosa, no voy a comer, no voy a ir a mi casa, no voy a ir a estar con mi esposa, porque mis compañeros, mi jefe están ahorita peleando en la batalla y yo no puedo hacer eso. Ante eso David lo emborrachó, ni así Urías cedió. Entonces David accedió al segundo plan y el segundo plan fue que David envió una carta a su general para que él pusiera a Urías al frente de la batalla, en el lugar más peligroso donde estaban combatiendo, para que así Urías muera. Al morir Urías, pues David sintió que había salido un peso de encima de él, porque ahora sí, después del duelo de Betsabé, dice la Biblia que inmediatamente David la tomó como su mujer, la tomó como una de sus concubinas. Y entonces ahora sí no podía haber sospecha alguna de que David había cometido adulterio y que la mujer merecía morir. De esta forma David salvó su pellejo, pero podemos analizar algunas cosas aquí muy importantes. David estaba agotado y cansado. David había cometido un error. En primer lugar, David, en vez de estar cumpliendo su misión de rey y estar en batalla, en guerra, liderando a su ejército, él se quedó en casa placentero, tranquilo, disfrutando, estaba cómodo. Y en su comodidad él se olvidó de que el verdadero enemigo que el hombre tiene no es tanto el hombre. El verdadero enemigo que el hombre tiene es Satanás, que está tratando de hacernos caer. Y cuando las defensas de David estuvieron bajas, el diablo llegó, lo tentó y lo hizo caer. Un pecado llevó a cometer otro pecado. Y así sucesivamente, porque David lo que estaba haciendo era encubrir su pecado, su conciencia no estaba funcionando, su conciencia estaba encallecida. Ante esta situación vivida por el rey David, que estuvo en el fondo, cayó y pecó, cometió transgresión delante de los ojos de Dios, el Señor envió un profeta en busca de ayuda, para socorrer al rey David. Envió a Natán y Natán llevó consigo una historia para contar al rey. Los historiadores, los comentadores dicen que posiblemente esta historia fue porque David estaba cegado por el pecado. David estaba enceguecido, estaba, como se dice normalmente, tenía callos, su conciencia no podía escuchar la voz de Dios. Entonces el profeta Natán llevó una historia muy conocida por David. David era un pastor de ovejas. Él había crecido con las ovejas, había cuidado las ovejas. Y entonces Natán cuenta una historia de ovejas precisamente, de un hombre rico que abusó y mató una pequeña oveja. Y cuando le cuenta esta historia, David se enfurece, David se llenó de ira y dice, ¿quién es ese hombre malo que ha quitado la única ovejita que tenía aquel pastor? En cuanto escucha esto, Natán declara la sentencia y le dice, tú eres aquel hombre, tú eres aquel hombre. Pudo haber sonado trágico, triste, pero no fue así, porque esas palabras de tú eres aquel hombre fueron palabras de gracia, al mismo tiempo de confrontación, pero también de gracia de parte de Dios. Y esas palabras estuvieron llenas del poder del Espíritu Santo, porque traspasaron lo más profundo del corazón de David, que David se quedó pasmado, llegó al corazón de él, y entonces David reaccionó. De lo que estaba ciego, de lo que no podía mirar, cuán horrendo había sido su actuar, su pecado, su transgresión. Ahora David despierta su conciencia y vuelve a mirar lo que realmente no debía haber hecho. Muy bien, seguimos
Ahora, continuando con la historia, quisiera leer para ustedes el libro de 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 13. La palabra de Dios dice: entonces David dijo a Natán: pequé contra Jehová. David, cuando escuchó la historia y escuchó lo que Natán le dijo, que él era aquel hombre abusivo que había dañado a aquella oveja, David se dio cuenta de su pecado. Y al darse cuenta de su pecado, David reconoció, antes que nada, antes que decir sí, le falté el respeto a Betsabé, maté a Urías, que eso era grave, era algo muy grave el cual David había hecho. Sin embargo, David reconoció que en primer lugar había herido a Dios. Le había hecho daño a Dios, había traído oprobio a la causa de Cristo. Y por eso David dijo: pequé contra Dios, reconoció su pecado, no se excusó en otras cosas, no dijo, pero porque estuve en mi casa. No buscó una excusa. Al contrario, él aceptó y dijo: sí, realmente he pecado contra Dios. El desenlace de esta historia realmente muestra la gracia de Dios, pero también muestra las consecuencias del pecado. Porque si nosotros miramos 2 de Samuel capítulo 12, versículos 13 y 14, la palabra de Dios nos va a decir lo siguiente. La segunda parte del versículo 13 dice: Natán dijo a David: también Jehová ha perdonado tu pecado, no morirás. Pero por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Vemos la gracia de Dios perdonando a David, perdonando su pecado, su transgresión, pero al mismo tiempo vemos que las consecuencias del pecado de David le llevó a que su hijo, a quien él más quería, él amaba, él hubiera preferido morir él y no su hijo. El Señor le decía: tu hijo recién nacido morirá. Qué triste, apreciados amigos, que por causa de nuestra desobediencia, nuestras decisiones, pues nosotros tengamos que vivir consecuencias tristes y trágicas, porque el pecado lo que hace en nuestra vida es eso. Cada vez que nosotros cometemos pecado o fallamos delante de Dios, siempre va a traer consecuencias. Si hacemos lo bueno delante de Él, pues cosecharemos frutos buenos. Si hacemos cosas malas, cosecharemos también cosas malas. Espera un poco. ¿Por qué Dios perdonó a David? Porque David se arrepintió de verdad. Él tuvo un arrepentimiento genuino. Espera aquí, mira, déjame leerte aquí un pasaje que quisiera compartir contigo, un pensamiento bíblico. Las personas solo podrán hallar arrepentimiento cuando estén dispuestos a cambiar por completo su conducta y sus conceptos que estén en contra de la voluntad de Dios. Entonces, te pregunto, ¿estás dispuesto a eliminar aquellos pensamientos, hábitos, conductas que están en contra de la voluntad de Dios? Si estás dispuesto a abandonar todo eso, entonces realmente te has arrepentido de tu mal proceder. Mientras eso no pase, mientras solamente usted llore y usted se lamente, pero siga haciendo lo mismo, significa que usted no se arrepintió de verdad. Porque el arrepentimiento va acompañado con cambio de vida, cambio de rumbo, cambio de dirección. Si me estaba yendo por la dirección A, no tengo que seguir yendo por la dirección A. Tengo que volver al camino correcto, que sería la dirección B, que nos lleva hacia Cristo. Entonces, ¿qué necesito hacer para descansar en los brazos de Jesús y no continuar en el lodo del pecado? Recuerda lo siguiente: necesitas arrepentirte de verdad. Y para arrepentirte de verdad, tienes que considerar algunas cosas importantes. Por ejemplo, recuerda que necesitas ayuda externa,
solito no podrás. Número 2, necesitas reconocer que eres pecador y que necesitas a un Salvador que es Cristo Jesús. Y en tercer lugar, clama al único Dios, al Dios verdadero, y reconoce y dile a Él: Señor, aquí estoy tal como soy. Por favor, que tu gracia me sostenga y me cambie. Entonces podrás descansar en los brazos de Cristo y no estarás más agotado y cansado, sino que vivirás feliz, en paz, en armonía con el Creador. ¿Sabes? Aunque David lloró, aunque David se arrepintió, aunque David confesó su pecado, aunque David fue aceptado delante de Dios y cantó cánticos de alabanzas, y el Señor le hizo oír gozo, le hizo sentirse vivo nuevamente, tuvieron consecuencias su acción, tuvieron muchas consecuencias su pecado. Por ejemplo, en primer lugar, el niño que Betsabé tenía en su vientre, dice la palabra de Dios que ese niño murió. En segundo lugar, después de mucho tiempo, pues su hijo Amón violó a su hermana Tamar, la trajo y la ultrajó. Después de eso, pues su hermano de Tamar, aquel Absalón, se vengó de lo que Amón hizo a Tamar y mandó a matar a Amón. Ante esto pasó el tiempo y Absalón se rebeló contra el reino de su padre, y dice también la Biblia que Absalón tomó a varias concubinas del rey David delante de su padre. Imagínate, todas estas circunstancias le tocó vivir a David por causa de su pecado del pasado. Él definitivamente tenía paz en Cristo, pero la paz en Cristo que lo acompañaba, que estaba con él tuvo que ver estas desgracias que acontecieron en su vida. Y estas desgracias fueron por su mismo acto de desobediencia de David. Ahora, ¿tú crees que David no sufría? David sufría porque sus hijos miraron en su padre un ejemplo no digno de imitar. Y pues David no tuvo autoridad para enseñar, guiar a sus hijos. Y de cierto modo sus hijos, al mirar su pecado pasado, pues ellos también se dejaron llevar por su pecaminosidad e hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Definitivamente David estaba con el corazón roto por todas las circunstancias que le tocó vivir. El pueblo, la misma gente, murmuraba de él, porque él había cometido algo impuro, había cometido un adulterio. Y él definitivamente no inspiraba a sus hijos. Pero aún en medio de todo ese dolor que vivía, David encontró consuelo en Dios, encontró paz en Dios. Dios lo había perdonado y el Señor le dio a David la tranquilidad y la paz para saber manejar esos episodios futuros que le tocaría vivir a David. Pero a pesar de todo ello, el Señor lo acompañó, estuvo con él, le dio el descanso que David necesitaba. Podemos mirar, apreciado amigo, de que las consecuencias del pecado siempre serán trágicas. Y a pesar de que el Señor nos perdone y su gracia abunde, siempre habrán consecuencias que nosotros mismos tendremos que asumir. Muy bien, pasamos a la segunda sección titulada Contrito y humillado. Ahora sí nos vamos a centrar en la segunda parte que tiene que ver con el arrepentimiento verdadero de David y la súplica y la oración que David hace a Dios. David había experimentado lo terrible que era el pecado. David había caído al fondo del abismo. Dice David que él no podía dormir, que sentía que sus huesos gemían, que sentía que estaba muriéndose en carne, estaba muriéndose estando vivo.
Era algo triste lo que David estaba experimentando. Y ante esto, David reconoció su mal proceder, se arrepintió de su pecado. Y entonces podemos nosotros leer el Salmos capítulo 51, el Salmo 51, versículos 7, 9 y 10. Acompáñame ahí si tienes tu Biblia para poder leer lo que dice la palabra de Dios. El Salmo 51, 7, 9 y 10 dice así: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis rebeliones. No me eches de delante de ti y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El salmista David pues está orando a Dios, está clamando a Dios con fuerza. No es una oración sencilla, es una oración muy fervorosa. Y comienza el versículo 7 diciendo: purifícame con hisopo. El rey David pues habla a Dios y le dice que lo limpiara con hisopo. El hisopo era muy usado en el Antiguo Testamento, especialmente en el santuario. Pero permíteme explicarte un poco. Con el hisopo se esparcía la sangre del cordero sobre el santuario. Y entonces cuando se esparcía la sangre, este rito de esparcir la sangre simbolizaba el perdón de los pecados. Igualmente, cuando se limpiaba a un leproso, también se limpiaba con hisopo de su lepra y también simbolizaba lo mismo. Poder limpiar, una limpieza no cualquiera, no apenas algo livianamente, sino una limpieza extrema, profunda, quitar el pecado, la mancha. Y eso quería David. David quería que el Señor lo limpiase profundamente la mancha de su pecado con hisopo, esparciera sobre él para que todo el pecado que tuviese saliese de su vida. Asimismo, David dice, ¿no? En la palabra de Dios dice: lávame y seré más blanco que la nieve. Y el versículo 9 dice: esconde tu rostro de mí. O sea, no está queriendo decir que el Señor pase por alto su pecado, o no está tratando de decir que el Señor pues no mire su pecado y le palmadee el hombro. No, está más bien diciendo David: Señor, voltéate, date la vuelta para que no mires lo horrendo que es mi pecado, porque Dios no puede habitar con el pecado. Entonces le pide al Señor: Señor, voltéate, date la vuelta para que no mires mi pecado, porque el pecado era terrible. Y le dice además: borra mis rebeliones, borra mis pecados. Una vez más, David implora para que el Señor quite su pecado, y dice la palabra de Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Este crea está con el verbo bará de Génesis capítulo 1, utilizado en la creación. El verbo crear de Dios, que solamente Dios crea de la nada, no de algo ya creado, sino de la nada. Y David le está pidiendo a Dios: Señor, recrea mi corazón, recréalo de la nada, fórmalo de nuevo, forma un corazón que sea limpio, puro, sin la mancha de pecado. Y David añade y dice: renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué está queriendo decir David con esto? Le estaba diciendo a Dios: renueva un espíritu noble, o sea, dame un espíritu constante en obedecer a tu voluntad. No está hablando del Espíritu Santo. Está diciendo David así: Señor, yo antes era obediente a ti, antes escuchaba la voz tuya y por un momento caí y cedí a la tentación. Señor, que no siga así, ahora más bien que vuelva a ser como era antes, que sea constante en mis decisiones, en mi fidelidad a ti, que pueda decir no al pecado y sí a la voluntad de Cristo en mi vida. ¿Sabes?
Solo con un espíritu constante en obedecer a la voluntad de Dios podremos ser reflectores, podremos ser luz para este mundo oscuro, caído en pecado. Si vivimos en armonía con Dios, haciendo su voluntad de Él, podremos compartir con otros la palabra de Dios. ¿Sabes? Hay algo lindo de aquel ser humano cristiano que cayó en pecado y se levanta. Lo lindo no es que caiga, lo lindo es que se levante y se levante contrito y humillado. ¿Qué significa contrito y humillado? Significa que el ser humano está humilde delante de Dios. Tiene un corazón dócil a oír la palabra de Dios, a obedecer la palabra de Dios. Está con ese espíritu noble para hacer lo que Dios le pide, sin cuestionar las órdenes de Dios. Y cuando estamos así, con ese espíritu dócil, con esa voluntad de hacer lo que Dios nos pide, entonces eso es algo lindo. Porque cuando el ser humano vive así, está en esa condición, normalmente nosotros vamos a compartir el mensaje de Cristo, vamos a llevar la salvación a otros, vamos a querer predicar de Cristo. Nuestra vida va a ser una vida de gozo, de alegría, de poder compartir con otros lo que su palabra nos enseña, de poder amar a la esposa, de poder amar a los hijos, de poder ser más pacientes, más amorosos, y etcétera, etcétera. Eso es lo que hizo de cierta forma el arrepentimiento en David. Cristo le dio una vez más un corazón nuevo, un corazón puro, sin mancha, y David, con la condición de contrito y humillado, él pudo ahora hablar de ese Cristo que nos ama, de ese Cristo que extiende su gracia, nos levanta, nos restaura, nos reconstruye, y otros pueden mirar la reconstrucción, las marcas de guerra que quedaron, y pueden ver que Cristo nos perdonó. Claro, las consecuencias quedaron. Tendremos que pasar por algunas consecuencias lastimosamente, pero Cristo nos perdonó y eso no determina nuestro futuro. Más bien lo que determina es nuestro presente, lo que hacemos hoy, la decisión que tomamos hoy con Cristo va a determinar nuestro futuro. Entonces David entendió esto y David pues continuó alabando a Dios, y como dice la palabra de Dios, David pues pudo oír el gozo y la alegría de todos aquellos que van a su templo y alaban y adoran a Dios. Recuerda lo siguiente, 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, menciona lo siguiente. La palabra de Dios dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este texto bíblico está conectado con el Salmo 51. Si vivimos contritos y humillados, humildes delante de la presencia de Dios, entonces el Señor pues también nos va a perdonar. Si nos arrepentimos, Dios nos perdona. Recuerda solamente arrepentirte de verdad, no el llorar, el llanto no es el verdadero arrepentimiento. Ya dijimos que es un arrepentimiento genuino. Entonces, cuando entendemos de que el Señor es fiel y justo para perdonarnos, que Él es nuestro abogado, entonces no tenemos que vivir cargando la culpa del pasado. Más bien tenemos que entender de que la promesa bíblica es real, es verídica. Tenemos que confiar en ella y creer que si Dios nos perdonó, ya nos perdonó, y tengo que olvidarme de eso y vivir ahora el presente, un presente sin pecado, un presente con Cristo en mi vida y un presente obedeciendo a lo que Dios quiere para mí, para mi vida. Me gustaría dejar algunas aplicaciones importantes para nuestras vidas. En primer lugar, si como David acudes a Cristo con un corazón contrito y humillado, sin poner ninguna excusa por tu pecado, por tu mal proceder, experimentarás en tu vida la gracia y el perdón de Dios.
En segundo lugar, nadie, ningún ser humano que vaya a Dios con sinceridad, con amor, reconociendo su falta, será rechazado. Al contrario, experimentarás el amor divino, porque Cristo y su gracia estarán esperando por ti para abrazarte. Y finalmente, número 3, si sientes que tu pecado, por más que lo has confesado, has llorado delante de Dios y le has pedido perdón, sientes que Dios no te ha perdonado, por favor, saca de tu cabeza, de tu corazón eso. No te atormentes más con eso. El perdón de Dios no es por tu sentimentalismo, por tus sentimientos. El perdón de Dios se basa en la promesa bíblica, en lo que la palabra de Dios dice. Recuerda 1 Juan 1:9. Él es fiel y justo para perdonarte. Así que si Dios te perdona, no te tortures, no perdonándote tú mismo. Perdónate y deja que la gracia transformadora de Dios te transforme y transforme todo completamente tu vida. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, gracias te damos por la vida que nos das. Gracias, Señor, porque podemos experimentar y podemos mirar que el costo del descanso no fue nada barato, sino que costó mucho tu sangre derramada en la cruz. Ayúdanos, por favor, a que nosotros en busca de la felicidad no vayamos a cometer los mismos errores del rey David. Al contrario, Señor, que podamos ser humildes, obedientes a tu voluntad y que podamos descansar en ti, que podamos vivir contigo para no sufrir el agotamiento y el cansancio que David tuvo. Bendice a cada hijo e hija tuyo que están viendo este repaso de la lección. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, apreciados amigos, llegamos a la parte final. Yo quiero pedirte que aquí debajo puedas dejar un comentario y también puedas decirme desde dónde nos estás escuchando o viendo. Que Dios te bendiga. Nos vemos hasta la próxima.